La historia del hombre de acero, Joseph Stalin. Joseph Vissarionovich Djugashvili, de quien no tengo idea si pronuncié el nombre correctamente, porque el nombre del tipo es prácticamente una onomatopeya, nació el 21 de diciembre de 1879 en la ciudad de Gore, que es una pequeña ciudad en Georgia, y como muchas ciudades de esa época del Imperio ruso, tenía su propia cultura y también su propio idioma. Yosef fue uno de los hijos de la pareja formada por Ekaterina Aguilatsi y su padre, Vissarion Djugashvili. Es muy difícil pronunciar los nombres. Y él fue el único hijo que sobrevivió. Muchas enfermedades sucedieron. Él mismo sobrevivió a la viruela, que marcó su rostro, y una infección en el codo que dejó su brazo un poco más corto. Además, debía sobrevivir a las palizas diarias de su padre alcohólico, quien también golpeaba a su esposa. Su padre murió cuando él tenía 11 años en una pelea callejera, lo que obligó a su madre a convertirse en lavandera. Incluso, la madre de Stalin tenía el sueño de que Soso, que es el apodo que ella le daba, se convirtiera un día en sacerdote. Contrario a lo que muchos creen, Stalin siempre fue muy inteligente. En poco tiempo, completó todos los cursos de su región y terminó ganando una beca de estudios en la capital de Georgia, que era Tiflis, que era un seminario medio teológico así. Solo que no se llevaba muy bien, porque este lugar era oscuro y siempre había mucha autoridad. Y había gente reprendiéndolo, y a él no le gustaba eso. Al principio, el joven Soso ni siquiera se preocupaba mucho por estas cosas de autoridad, incluso se comportaba bien y sacaba buenas notas, incluso fue elogiado. Pero poco a poco creo que comenzó a sentirse medio sofocado y medio atrapado. Y comenzó a alejarse, sin embargo. Antes de eso, en un grupo de estudios que tenía, comenzaron a estudiar a Karl Marx. Le interesó bastante. Tras las vacaciones del seminario, no volvió. Y terminó en la capital, siendo el portavoz de Karl Marx. Se convirtió en un marxista. A los 19 años ya podía dar clases privadas. Y en 1898 obtuvo un empleo en el observatorio de Tiflis. Y por la noche iba a las estaciones de tren para hablar sobre Karl Marx a los trabajadores. Al año siguiente ocurrió algo muy importante. Stalin terminó conociendo a uno de los miembros del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Esto es muy importante, porque uno de los miembros de ese partido era Vladimir Lenin, alguien que sería considerado como un héroe por Stalin en el futuro. Una de las primeras funciones de nuestro querido Stalin para este partido fue escribir algunos artículos para una revista clandestina llamada Brit Sola. Olvidan que habla que significa la lucha, pero un día, cuando estaba ayudando a organizar un evento llamado 1 de Mayo, la policía del Czar, que sería el emperador ruso, terminó atacando y él huyó a Batum, donde intentó organizar a algunos trabajadores de la región, y ese día Joseph adoptó un alias que sería Koba, que es su nombre perseguido por la policía. En Batum, Stalin terminó causando cierta confusión entre los policías y los trabajadores, y en medio de toda esta confusión ocurrieron varias muertes. Y varias detenciones. Entre los detenidos estaba Koba, que en este caso es Stalin también, si no entendieron que es su nombre en clave. Y después de un tiempo, terminó siendo exiliado a Siberia. Para que tengan una idea de cuán aislado estaba allí en Siberia. Estaba tan alejado de todo que los guardias ni siquiera necesitaban vigilar tanto. Incluso, la mayoría de los enemigos de Czar eran enviados allí. Pero mientras Stalin estaba en Siberia, su partido sufrió una separación. Se formaron dos grupos. Un grupo pensaba que cualquier persona debería tener la posibilidad de entrar al partido, que eran conocidos como los mencheviques. Por otro lado, el grupo creía que solo los militantes de la revolución deberían formar parte del partido. Estos eran llamados bolcheviques. Incluso su líder era Lenin. Cuando regresó a Tiflis, Joseph terminó aliándose con los bolcheviques. Probablemente debido al hecho de que Lenin estaba de ese lado. Y siempre que podía, en las reuniones, terminaba atacando a la mayoría que eran mencheviques.
En 1905, debido al descontento del pueblo, hubo una marcha hasta la casa de Nicolás II, que era el zar de la época. Esta marcha fue organizada por el padre de la Iglesia Ortodoxa, llamado Jorge Gapón. Tenían el objetivo de pedir algunas mejoras en el gobierno. Esta marcha fue totalmente pacífica. Pensaban que Czar terminaría escuchándolos y entendiendo sus motivos. Sin embargo, Nicolau terminó huyendo de San Petersburgo. Y como si eso no fuera suficiente, cuando las autoridades terminaron ordenando a la gente que se retirara y ellos no aceptaron, terminaron siendo masacrados en lo que se conoció como el Domingo Sangriento. Con este evento, la rebelión de los trabajadores solo terminó creciendo aún más. Y en octubre, cuando algunos líderes de algunos sindicatos de ferroviarios fueron arrestados, toda Rusia se detuvo con una huelga general. Y en 1905 también terminó ocurriendo una revolución, entre comillas. Digo entre comillas porque no hubo peleas ni armas. Lo que hubo fueron algunas personas de los partidos socialdemócratas que formaron un consejo de trabajadores, que sería conocido como soviets, para intentar combatir a Nicolás II. Y Nicolás II, para intentar equilibrar las cosas, terminó convirtiendo a Rusia en una monarquía constitucional. Y mientras tanto, Trotsky, que era uno de los líderes de los soviets, y también otros miembros, terminaron siendo arrestados. Y el zar, Nicolás II, terminó formando una asamblea que sería conocida como Duma. Cuando los miembros de la Duma se reunieron, fue cuando Stalin habló con Lenin por primera vez. Y también fue cuando fue enviado fuera del Imperio ruso, para resolver cuestiones de expropiaciones. Las expropiaciones eran actos criminales que los revolucionarios usaban para obtener dinero. Al igual que Lenin, Stalin apoyaba estos actos. Cuando estaba fuera del imperio, siempre participaba en algunos congresos. Y en estos congresos siempre se enfadaba mucho con los intelectuales, que según él, solo se quedaban escribiendo sobre la revolución, mientras él y otros revolucionarios estaban en las calles luchando por la revolución. Y en el segundo congreso que se reunió, Stalin terminó conociendo a Trotsky, y los dos no se llevaban nada bien. Uno terminaba insultando al otro. Stalin veía a Trotsky como un inútil, y Trotsky insultaba a Stalin de mediocre. En 1907, Stalin terminó casándose con una joven llamada Ekaterina. Dicen que este matrimonio solo funcionó porque Ekaterina veía a Stalin como si fuera un semidios. Ella aceptaba sus encuentros secretos e incluso rezaba por él. Sin embargo, un día, Ekaterina murió. Stalin terminó sintiendo la pérdida y llorando al lado de su ataúd. ¿O fingió, verdad? No lo sé. Algún tiempo después, terminó regresando al Cáucaso y terminó actuando en la ciudad de Bakú, donde hizo el movimiento de huelga, que terminó llamando la atención de los socialistas e incluso de Lenin, de quien recibió un elogio. Sin embargo, como no todo es color de rosa en la vida, fue arrestado nuevamente y enviado a Siberia, donde vio que el movimiento revolucionario estaba disminuyendo, pero siempre mantenía contacto con los líderes. En 1912, el partido de Stalin terminó haciendo una reunión que se conocería como la Conferencia de Praga. Aunque estuvo ausente en esta reunión, terminó siendo nombrado miembro del Comité Central. En 1913, decidió adoptar otro alias, porque hasta entonces se le llamaba Kova. Entonces, decidió adoptar el nombre Stalin, que significaba acero, dureza, fuerza, que según él eran sus cualidades. El periodo en que estuvo encarcelado, que fue entre 1913 y 1917, era suficiente para volver loca a cualquier persona. Pero Stalin terminó usando ese tiempo como una especie de madurez, como si se estuviera preparando para un cargo que asumiría. A diferencia de los intelectuales de su partido, Joseph pensaba que la única manera de renacer la revolución sería pasando el poder al Partido de los Trabajadores. Y aún en una época sin amigos y sin familia, Joseph solo pensaba en eso, una manera de marcar la historia. En 1914 ocurrió la Primera Guerra, y Rusia fue el país que más sufrió con esto. Para que tengan una idea, aproximadamente 15 millones de soldados fueron enviados a la guerra. No tenían ninguna preparación, prácticamente no tenían armas. Mientras tanto, el pueblo terminaba pasando hambre. En 1917, debido a la situación en la que se encontraba Rusia,
Con el pueblo pasando hambre y los soldados muriendo en la guerra, ocurrió una manifestación que terminó derrocando al zar y un gobierno provisional terminó asumiendo. El gobierno provisional estaba mayoritariamente lleno de mencheviques, que ocupaban funciones importantes. Sin embargo, un error grotesco que cometieron fue continuar en la Primera Guerra y seguir gastando dinero en ella, y no en el pueblo. Para intentar agradar, incluso perdonaron a algunos exiliados, entre ellos estaba Stalin. Stalin se convirtió en líder de los bolcheviques y también logró entrar en el comité ejecutivo de los soviets de Petrogrado, controlado por los mencheviques, intentando complacer a ambos lados. Hasta el 16 de abril, los mencheviques y los bolcheviques se llevaban bien. Sin embargo, cuando Lenin regresó de Suiza, terminó tomando las riendas de la situación y terminó criticando al gobierno provisional y diciendo que el imperio debería salir urgentemente de la guerra. Y por supuesto, también dijo su famosa frase «todo el poder a los soviets». Al principio, fue un poco difícil hacer que los bolcheviques cambiaran de lado. Pero como Joseph y Trotsky terminaron del lado de Lenin, eso ayudó mucho, especialmente con Trotsky, que trajo muchos seguidores. Y el propio Trotsky, como es muy inteligente y muy organizado, terminó organizando una huelga contra el gobierno. Sin embargo, esta huelga resultó en su propia detención, y también en la huida de Lenin a Finlandia, dejando a Joseph de nuevo como líder de los bolcheviques. En septiembre, un general llamado Kornilov dijo que invadiría Petrogrado para derrocar al gobierno provisional. Esto asustó al gobierno, que liberó a Trotsky e incluso proporcionó armas al soviet para que ayudaran en la lucha contra Kornilov. Sin embargo, el general nunca apareció. Esto solo ayudó a los bolcheviques a intensificar el sentimiento de revolución, llevado por la frase «y todo el poder a los soviets». Mientras Stalin trabajaba en silencio, siendo el enlace del Comité Central con el Soviet de Petrogrado, el 7 de noviembre, el gobierno provisional, sin muchos problemas, cayó. Al llegar al poder, el partido se convirtió en el Partido Comunista, y Lenin terminó convirtiéndose en el presidente del Consejo, mientras que Trotsky se convirtió en comisario del pueblo para las internacionalidades, algo así. Y Joseph terminó convirtiéndose en el comisario del pueblo para las nacionalidades, cuyo principal papel en ese momento era resolver los problemas de las personas no rusas que estaban en el país. Lenin tuvo algunos problemas para sacar a Rusia de la guerra. Esto se debe a que Alemania estaba disparándoles fuertemente, y solo se detuvo el fuego después de que aceptó algunas condiciones, que era ceder algunas regiones de su país, como por ejemplo, Polonia, parte de Ucrania y algunas regiones del mar Báltico. Sin embargo, algunos no aceptaron esto, ¿verdad?, pensando que era muy malo. Sin embargo, Stalin continuó del lado de Lenin. Pensó incluso que él fue el único. Los bolcheviques también afrontaban otros desafíos. Por ejemplo, Kerensky, que acababa de ser expulsado del poder y comenzaba a organizar algunas milicias para atacar al gobierno. Y con eso terminó ocurriendo la guerra entre los rusos blancos, que eran los rebeldes, y los rusos rojos, que eran liderados por Trotsky. Y esta guerra duró creo que unos 3 años. Y en ese tiempo, Lenin terminó trasladando el gobierno a Moscú, donde pensó que sería más seguro. Un hecho importante es que a pesar de que los bolcheviques eran marxistas, su revolución no ocurrió exactamente como Marx quería. Primero, Marx quería que la sociedad estuviera totalmente industrializada para que luego ocurriera la revolución, pero los bolcheviques no industrializaron nada. Simplemente hicieron la revolución en una sociedad que tiene la agricultura como economía base. Después de que todo esto sucedió, Lenin pidió que los campesinos tomaran algunas tierras y se las devolvieran, para que luego repartiera las tierras de manera equitativa. Sin embargo, la división de Lenin terminaba dividiendo incluso algunas familias, lo cual no les gustaba a los campesinos. Pero a Lenin no le importaba, y usaba incluso la fuerza para garantizar que su sistema funcionaría. Esto se llamó comunismo de guerra, lo que hizo que algunos rusos blancos ganaran apoyo. En 1918, los aliados de Rusia en la época del Imperio terminaron atacando el gobierno de Lenin para intentar derrocarlo.
Y en esa época, Stalin trabajaba en la ciudad de Tsaritsyn, que era un lugar muy importante, porque si alguien llegaba allí y tomaba la ciudad, terminaría teniendo acceso a todo el suministro de alimentos de Rusia. Durante este trabajo, Stalin advirtió a Lenin en varias ocasiones sobre el caos en la región, donde ocurrían saqueos y otros incidentes. Él seguía pidiendo racionamiento, control de precios e incluso criticaba a Trotsky. Pero después de que las tropas blancas en Tsaritsyn fueron derrotadas, Trotsky le pidió a Lenin que llamara a Stalin a Moscú para que recibiera algunos regaños. Pero la idea de Trotsky no funcionó muy bien, porque Lenin envió un tren especial para buscar a Stalin. Incluso fue recibido como un héroe, y Tsaritsyn luego se llamaría Stalingrado. Mientras la guerra civil continuaba, Stalin seguía actuando en ella y criticando a Trotsky. Pero en esa época no servía de mucho, porque incluso fue elogiado por haber reorganizado el Ejército Rojo. Pero luego, estas críticas lastimarían mucho a Trotsky. Tras el fin de la guerra civil, se instauró la nueva política económica, una nueva política económica. Y resumiéndola, el sector industrial sería del Estado, y por increíble que parezca, se permitía el sector privado en pequeñas cosas, incluso en el sector agrícola. Pero varios bolcheviques se opusieron, creyendo que esto abriría una brecha para el capitalismo. Pero Stalin continuó del lado de Lenin, y la expansión económica de Rusia en ese momento también ayudaba a Lenin en este plan. Siendo comisario de las nacionalidades, Stalin ahora necesitaba resolver cuestiones de dependencia, que algunas regiones del país estaban pidiendo. Primero, otorgó la independencia a Finlandia. Esto hizo que otras regiones también lo pidieran. Solo que no podía darlo, porque algunas de estas regiones eran estratégicas, por ejemplo, Ucrania y Siberia. Entonces, les dijo que la independencia solo se daría a las regiones donde la mayoría de la gente era trabajadora. Pero aún así, Georgia, en 1918, terminó declarando su independencia siendo gobernada por los mencheviques. Stalin logró convencer a los demás de que el gobierno de Georgia era una amenaza, y con eso obtuvo permiso para dar un golpe en la región. Utilizó medios brutales y violentos, pero logró hacer que el gobierno de Georgia se volviera pro-bolchevique. Pero sus métodos fueron tan brutales que incluso Lenin quedó conmocionado. Pero antes de que el líder soviético pudiera hacer algo, sufrió un derrame. Sabiendo que Lenin estaba incapacitado, Stalin llamó a su esposa para hacer una amenaza, porque pensaba que ella hablaba mal de él a Lenin. Solo que Lenin terminó enterándose de esto, y después de recuperarse, exigió una disculpa de Stalin. Después de eso, la relación entre ambos cambió para siempre. Y después de 2 derrames más, Lenin terminó muriendo el 21 de enero de 1924. Y a partir de ahí, comenzó una lucha por el liderazgo de la Unión Soviética. Cuando inició la lucha por suceder a Lenin, Stalin estaba un paso adelante, ya que además era comisario de las nacionalidades, lo que le daba mucho contacto con la gente. Era secretario general del partido y tenía relaciones con varios líderes bolcheviques. Y varios funcionarios del partido terminaban debiendo algunos favores a Stalin. Pero una cosa terminó sucediendo, que de alguna manera perjudicó a nuestro amigo Stalin. En una reunión que se llevó a cabo, se leyó una carta que era como un testamento que Lenin había dejado, y en ella decía que Stalin debería salir del gobierno, porque había sido extremadamente irrespetuoso. Había amenazado a la familia de Lenin. Esto fue una gran humillación para Stalin. El tipo que él más admiraba lo había traicionado. La suerte de Stalin fue que varios competidores por el puesto de Lenin terminaron temiendo a Trotsky e ignoraron completamente la carta. Pensaban que más tarde Stalin terminaría apoyándolos, pero no contaban con que el líder de hierro terminaría manteniéndose en el poder. Durante las reuniones que ocurrían en el partido, Stalin se volvía cada vez más silencioso, incluso cuando Trotsky lo estaba atacando. Pero él simplemente estaba estudiando el día a día del partido, incansablemente. Después de un tiempo, debido al acelerado crecimiento industrial, Trotsky comenzó a ser criticado, y también debido a que siempre ofendía a sus oponentes, comenzó a ganar cada vez más enemigos, hasta que en 1925 fue expulsado de su cargo actual, y ni siquiera protestó. Cuando Trotsky se fue,
Stalin logró aliarse con el marxista llamado Nikolai Bukharin, y junto con él logró aislar a algunos de sus competidores restantes. Algunos incluso eran aquellos que le habían ayudado en el caso de la carta de Lenin, pero aún así el plan funcionó. Bukharin incluso ayudó a mantener el plan económico de Lenin, que mantenía las tierras como privadas y no como del Estado como la mayoría quería. En 1928, Stalin finalmente asumió su cargo y también mostró sus nuevos planes económicos, que no tenían nada que ver con los de Bukharin. Incluso el propio Nikolai Bukharin finalmente fue expulsado del gobierno y de todos los cargos que ocupaba. En 1929, a los 50 años, Stalin ya no tenía a nadie más de quien preocuparse. Joseph Stalin finalmente se afianzó en el poder. Y lo primero que hizo fue poner en marcha el primer plan quinquenal, que tenía la intención de colectivizar todas las tierras y transformarlas en granjas colectivas. Esto no era más que una excusa para tomar tierras para el Estado. Joseph pensaba que mostrando las nuevas herramientas y los beneficios que esto traería, sería una tarea fácil obtener las tierras. Pero no contaba con los más ricos, los llamados kulaks, que presentaron cierta dificultad, y viendo esto, envió policías, trabajadores y campesinos para obtener las tierras a la fuerza, tanto de los ricos como de los pobres. Y así comenzó una guerra contra los campesinos. Aquellos que no colaboraran con la granja colectiva terminarían siendo asesinados o deportados a Siberia, y algunos incluso tendrían sus propiedades destruidas. Pero a pesar de todo esto, en 1930, el 58% de las granjas colectivas tenían familias con ellas, trabajando y viviendo en ellas. Pero esto costó caro, no solo por los muertos o deportados, sino porque aquellos que eran expulsados de su propia propiedad terminaban destruyéndola para evitar que el Estado tuviera sus cosas. Y junto con esto, se iban el ganado y los cerdos también, lo que haría que la población de ganado y cerdos tardara un poco en recuperarse en Rusia. Entonces, con el fracaso del plan ocurriendo en las regiones rurales, el líder de entonces comenzó a buscar culpables. En algunos documentos, él culpó a algunas personas del partido, diciendo que nunca deberían haber usado la fuerza. Pero así como, fue él quien usó la fuerza, ¿verdad? El plan no se suspendió a pesar del fracaso. Y además, dentro de ese mismo plan, se esperaba un crecimiento industrial anual de alrededor del 50%. Y una curiosidad es que Stein terminaba criticando a Trotsky por su crecimiento industrial esperado de alrededor del 20%. Probablemente Stein cambió de opinión al darse cuenta de que su plan de las granjas dependía de las máquinas, y las máquinas dependían del crecimiento industrial. Para que se cumplieran los objetivos del plan, era necesario que todos los trabajadores ayudaran diariamente y que siempre fueran estimulados. Y para eso varios trabajadores eran siempre elogiados públicamente. Y dentro de los trabajos siempre había una comisión que veía si todo iba de acuerdo con los planes. Y en ese tiempo, varios trabajadores rusos terminaron ganando el título de héroe. Un ejemplo de esto fue un minero llamado Stakhanov. Él terminó superando su propia producción en 1300%. En su honor, la palabra stakhanovista terminó ganando el significado de obrero. A pesar de todo, el ánimo de los trabajadores solo decaía. Esto debido a sus salarios muy bajos y también a la dificultad de alimentación y supervivencia en sí. Y para intentar resolver esto, para intentar retener a la gente, Stalin terminó creando el pasaporte interno para saber dónde trabajaba cada persona. Stalin comenzó a industrializar rápidamente, lo que llevó a varios errores. Y, como cualquier líder loco en el mundo, culpaba a cualquier persona por esto, menos a él mismo. El objetivo de este primer plan era modernizar todo el país. En esto, se construyeron escuelas para producir cada vez más trabajadores capacitados. Se pensaron planes de alfabetización. Las fábricas se ubicaron en regiones estratégicas, para que en caso de guerra fuera fácil defenderlas. Y también se construyeron ferrocarriles y carreteras. También hubo el Plan 2, que fue mucho más tranquilo, pero también ocurrieron varias grandes obras, como por ejemplo, el complejo industrial de Magnitogorsk, la construcción del canal que estaba entre el Mar Negro y el Mar Báltico, entre muchas otras. La evolución que ocurrió en la Unión Soviética debido a esto fue sorprendente, tanto que incluso intentaron continuar con el Plan 3,
Pero no funcionó debido a un evento que ocurrió en el mundo. A pesar del terror que Stalin difundía por su país, era innegable el resultado de sus políticas, tanto que podía producir petróleo, aceite y entre otras cosas. E incluso podía competir con Alemania en términos de industrialización, a pesar de que las personas no vivían en las buenas condiciones en las que vivían en Alemania. Pero las granjas ya podían producir suficiente comida para combatir el hambre. Ahora, cambiando el enfoque a la vida personal de Stalin, en 1919 terminó casándose con una mujer a la que voy a llamar aquí Nadez. Pero ese no es su nombre completo. Su nombre completo estará en la pantalla. Esta mujer solía caminar entre los trabajadores para saber cómo iban las cosas. Y una vez terminó sabiendo de las brutalidades que Stalin hacía en el primer plan quinquenal, y quedó extremadamente conmocionada e incluso fue a reclamarle. Pero él simplemente ignoró lo que empeoró mucho el matrimonio. En 1932, durante una fiesta, Stalin bebió en exceso y terminó regañándola. Ella se sintió extremadamente molesta y terminó saliendo corriendo. E incluso se suicidó y dejó una carta hablando de las cosas que Stalin hacía, lo que lo afectó profundamente. En una reunión, que tuvo un poco de tiempo después, terminó renunciando a todos los puestos que tenía. Sin embargo, un hombre que asistió a la reunión, que se llamaba Mstislav Molotov, terminó diciéndole que se detuviera, que el partido estaba totalmente de su lado. Y esa frase salvaría la vida de Molotov, en Grandesburgo. Después de que esto pasó, Stalin terminó creando la manía de persecución. Pensaba que todas las personas estaban en su contra, principalmente después del asesinato del líder de Leningrado, que fue hecho por un estudiante que terminó dejando en la cabeza de Stalin que él podría ser el próximo. Y en esto comenzó el Grandesburgo, donde varias personas que eran contrarias al gobierno o sospechosas siempre eran detenidas, encarceladas o incluso ejecutadas. Incluso llegó a utilizar la policía secreta, y fue una policía creada por Lenin para combatir a las tropas capitalistas que entraran en el país. Pero con Stalin, la función cambió un poco. Esta policía ahora tendría que cazar a los enemigos del pueblo, fueran quienes fueran. Cualquier ciudadano con una opinión contraria al gobierno podría ser arrestado, o haber viajado escondido al extranjero, lo que dejaba totalmente al pueblo con miedo. El gobierno siempre ocultaba los números reales de los presos, y las personas estaban obligadas a creer en las divulgaciones oficiales, que tenían números mucho menores. Y también en esas comillas confesiones públicas, que eran hechas por personas que eran torturadas o tenían a su familia amenazada. Durante este tiempo, Stalin permaneció en el Mar Negro, y quien cuidaba de Grandesburgo, en realidad, era Nikolai Isov, que era el jefe de la policía secreta. Por eso este periodo también recibió su nombre, que no mencionaré aquí por ser un poco difícil, pero lo dejaré en pantalla. Y es importante mencionar que ni siquiera los miembros del partido de Stalin se salvaron de este Grandesburgo. La estrategia de Stalin de estar totalmente ausente durante este periodo. En el país, incluso los prisioneros pensaban que tal vez él no estaba involucrado en todo esto. Mientras tanto, en el extranjero siempre mostraba una buena imagen a los entrevistadores, quienes lo describían como sencillo y bondadoso. Y en la propia Unión Soviética, siempre aparecían imágenes de él al lado de granjeros que estaban felices. Y debido a esto, terminó autodenominándose el Gran Padre del Pueblo. Pero siempre había alguien que conocía la verdad. Y en este caso, había un tipo llamado Bukharin, y terminó viajando a París. Allí terminó dando una entrevista, y en ella le preguntaron por qué pensaba que incluso los bolcheviques estaban involucrados en la purga. Y allí respondió lo siguiente: Stalin es una persona infeliz. Esta infelicidad proviene del hecho de que sabe que no es la persona más poderosa del mundo. Esta infelicidad también es el último vestigio de humanidad dentro de él. Lo inhumano y demoníaco es el hecho de que siempre quiere vengarse de todo el mundo. Si alguien habla con más claridad que él, será fusilado. Nunca dejará vivir a alguien que le demuestre que él no es el primero ni el mejor del mundo. Bukharin terminó siendo fusilado en 1938. Y debido a que el gobierno siempre está maquillando los números, no se puede decir exactamente el número real de presos, pero se estima que sea de 7 a 23 millones. Y uno de los principales delitos era el llamado trotskismo,
Hablando de Trotsky, también terminó siendo asesinado. Cuando estaba fugitivo en México, cuando un agente especial de la Unión Soviética fue enviado allí. Terminó acercándose a Trotsky, entró en su casa y lo mató, con una piqueta. Incluso terminó cayendo sobre varios papeles que él estaba escribiendo. Los crímenes de Stalin. Cuando Stalin regresó a su puesto, cambió al jefe de la policía. Y también fusiló al antiguo, que en este caso era Yesov. Y después de eso, dijo que la razón era que él había matado a varios inocentes. Mientras Stalin luchaba contra enemigos reales e imaginarios, un cierto tipo llegaba al poder en Alemania. Este individuo buscaba eliminar a los comunistas. Y también recuperar territorios que Alemania había perdido en la Primera Guerra. Esto obligó a Stalin, por primera vez, a hacer tratados con países no comunistas, como por ejemplo los Estados Unidos. Cuando ocurrió la reunión de Múnich, quedaba la región de Sudetos a Alemania. Stalin no fue invitado y terminó sintiéndose traicionado. También terminó temiendo que Alemania invadiera su gobierno. Esto se debió a que atravesaba un momento difícil, no solo por la industrialización, sino también por el daño de la purga en su ejército, lo que terminó llevándose a varios generales, y sin esos generales, Alemania terminaría arrollando su gobierno. Y siendo así, el líder soviético buscó contacto con el líder alemán, lo que terminó generando un contrato de no agresión entre los dos. También una división de regiones, por ejemplo en los países bálticos y en Europa Oriental, e incluso en Polonia. Cuando comenzó la guerra, los soviéticos y los alemanes invadieron Polonia, encontrándose en el medio, lo que generó un ambiente tenso. Mientras tanto, Stalin también desplegaba algunas tropas en los países bálticos para intentar invadir Finlandia. Pero cuando hizo esto, terminó llevándose una paliza. Y el líder alemán terminó viendo esto. Y pensó que Stalin no podría aguantar ni 5 minutos en una pelea con él. Cada vez las cosas se ponían más tensas para la Unión Soviética. Alemania comenzó a invadir países de Europa, pero Stalin se negaba a romper el tratado de no agresión. Y los dos países siempre terminaban intercambiando productos, solo que los productos de Alemania para la Unión Soviética comenzaban a tardar cada día más, y Stalin solo hacía una protesta formal para intentar evitar un contacto de guerra. Digamos que lo único que hizo fue hacer un tratado de no agresión también con Japón, o un tratado de neutralidad, para ser más exacto, para evitar así dos frentes de guerra. Solo que un tiempo después de que él recibiera al diplomático japonés, Alemania y la Unión Soviética estaban en guerra. El ejército alemán comenzó la invasión y se dividió en 3 frentes de batalla, uno en Ucrania, uno en Moscú y uno en Leningrado. Lo hacía con la intención de también dividir al ejército rojo, para luego aplastarlo todo de una vez. Y al principio fue una completa paliza del ejército alemán. Y, a pesar de que Stalin se ponía histérico cuando estaba solo, siempre aparecía confiado en público. A pesar de la estrategia de Stalin, llamada Tierra Arrasada, en la que su ejército, mientras se retiraba, destruía todo a su paso, no dejando nada para los enemigos, la situación aún era bastante fea. Leningrado y Ucrania habían sido tomadas. El ejército alemán estaba a 50 kilómetros de Moscú, a 50 kilómetros de la victoria segura. Incluso ordenaron un bombardeo de Kremlin, dejando a pocas personas allí, incluyendo al Estado. La gente que quedó ayudó a construir trincheras y también a desmontar industrias y llevarlas al interior. Y cuando el ejército enemigo intentó avanzar, tuvieron que enfrentarse a un frío de menos 40 grados y también a un contraataque soviético que resultaría en una victoria para la gente local. Mientras que por un lado los alemanes sufrían de frío y hambre, debido a la táctica de tierra arrasada que dominaba, los soviéticos, en ciertas regiones, sufrían todo tipo de atrocidades, porque los alemanes los veían como seres inferiores. Cuando los alemanes intentaron otro ataque, en las afueras de Stalingrado, allí las cosas se volvieron muy locas, porque ninguno de los dictadores quería perder, porque quien perdiera tendría una derrota no solo militar, sino también política. Y los soviéticos tuvieron que retroceder hasta el centro de la ciudad, y la orden era no retroceder ni un paso más. Se instalaron minas en los edificios, francotiradores e incluso los trabajadores fueron obligados a alistarse. Al mes siguiente, los alemanes ya controlaban básicamente todos los puntos estratégicos. Y la desesperación era tanta, pero tanta, que algunos soldados soviéticos se ponían algunas granadas en el cuerpo
y se lanzaban contra algunos tanques alemanes. Cuando comenzaron los combates cuerpo a cuerpo en los escombros, los alemanes ya estaban sufriendo más para conquistar algunos barrios que países enteros. Y en esto Stalin siempre decía: hagan todo lo posible, Stalingrado no puede caer. Mientras se libraba una batalla en Stalingrado, el general Zhukov se acercaba por detrás de los alemanes. Y el 19 de noviembre, cuando atacó, las tropas alemanas estaban totalmente rodeadas, y los soviéticos ganaron, y Stalingrado sobrevivió. La derrota de Hitler fue la peor del dictador alemán. Fue una victoria política para Stalin, quien ni siquiera abandonó su puesto. En 1943 se autoproclamó mariscal del ejército. Además de todo eso, hizo que el mito del invencible ejército alemán cayera enterrado en los escombros de Stalingrado. Esta victoria también cambió la visión de Stalin sobre los enemigos del pueblo. Incluso liberó a algunas personas de los gulags. También terminó convirtiéndose en un símbolo de esperanza para el pueblo ruso. Muchas cosas cambiaron. Por ejemplo, la iglesia regresó. El régimen zarista ahora sería parte de la historia del pueblo soviético. El himno se volvió más nacionalista e incluso las jerarquías del ejército regresaron. Después de Stalingrado, los alemanes incluso intentaron atacar otras veces, pero terminaron siendo ahumados. La Unión Soviética ya estaba casi en la ofensiva final. Y aunque la caída del demonio de Alemania es el resultado de la unión de varios líderes, tenemos a los tres más hablados, que son los tres grandes, ¿verdad? Que es Franklin Roosevelt, de los Estados Unidos, Winston Churchill, de Inglaterra o del Reino Unido si lo prefieres, y tiene, por supuesto, a Joseph Stalin, de la Unión Soviética. Churchill, a pesar de ser anticomunista, no vio otra opción que aliarse con los soviéticos, mientras que Roosevelt incluso había hecho un tratado para ayudar a la Unión Soviética con algunos suministros. Stalin, al aliarse con ellos, perseguía dos metas. El primero era asegurar algunas regiones que estaban en un tratado, y el segundo era, a través de la invasión de Francia, dividir la tropa alemana. En 1942, Churchill fue a Moscú para hablar con Stalin. Y esa conversación era en relación a que la división de las tropas alemanas, que fue prometida, tardaría un poco. Stalin al principio se sintió un poco molesto, pero después de que leyó el plan de los aliados, que era en relación al norte de África, lo entendió. Un detalle es que esta conversación ocurrió justo cuando los alemanes intentaban avanzar hasta Stalingrado. En 1943, cuando los tres se reunieron de nuevo, esta vez Stalin tenía ventaja, ya que sus tropas habían vencido a los alemanes en Stalingrado. Y cuando Roosevelt planeó la invasión de Francia en primavera, Stalin dijo que ayudaría en la guerra contra Japón. Además, conquistó los límites de Polonia a su manera. En esa ocasión, tanto Churchill como Roosevelt hablaban bien de Stalin, incluso lo elogiaban por su victoria en Stalingrado. Churchill incluso le dio un regalo, que fue una espada. Y a pesar de que en público el dictador soviético hablaba bien de sus aliados, cuando estaba en un ambiente privado hablaba mal de ambos. En otra reunión, terminaron discutiendo algunos términos posguerra. Por ejemplo, la división de Alemania entre los tres países. En 1845, allí en Kremlin, levantaron un brindis agradeciendo la victoria. Esta victoria prestigió mucho al gobierno stalinista, tanto que incluso hicieron un desfile. Como todos deben saber, después de todo esto ocurrió el surgimiento de dos superpotencias en el mundo, que eran la Unión Soviética y los Estados Unidos. Los Estados Unidos estaban en una mejor posición en comparación con la Unión Soviética. El otro lado estaba completamente devastado, ya que los alemanes en fuga destruyeron todo a su paso. Y en eso Stalin comenzó a exigir más del pueblo. Comenzando el cuarto plan quinquenal, que el foco de la producción era el carbón, el petróleo y el acero, cuando los americanos comenzaron el Plan Marshall. Para reconstruir Europa tras la guerra, también pretendían ayudar a la Unión Soviética, pero esta rechazó la ayuda. También hizo que otros países la negaran. Además, contrariando el acuerdo de Potsdam, Stalin instaló algunos gobiernos prosoviéticos en Polonia, Checoslovaquia e incluso en Alemania Oriental. Y, como dijo el propio Churchill, cayó una cortina de hierro en Europa del Este. Por otro lado, Harry Truman, el nuevo presidente de los Estados Unidos, empezó a apoyar a gobiernos como el de Grecia y Turquía. Además,
casi todos los movimientos anticomunistas, Alemania estaba dividida en 4 partes, una para cada país victorioso, incluyendo Francia. Berlín, la capital, a pesar de estar en una región soviética, también estaba dividida en 4 partes. Hasta que los países capitalistas decidieron unir sus lados. En ese momento, Stalin se enfadó y decidió bloquear el acceso a Berlín. Pero a través del apoyo aéreo, Berlín quedó fuera del poder soviético hasta 1949, cuando finalmente se levantó el bloqueo. Después de enterarse de la existencia de bombas con gran poder atómico de devastación, Joseph pidió a sus científicos que también las produjeran. En 1949, la Unión Soviética fue el segundo país en anunciar que tenía el poder atómico. Stalin tuvo problemas incluso con otros comunistas, como por ejemplo Tito de Yugoslavia, quien se negó a firmar un tratado que consideraba desventajoso, ya que Tito quería aplicar su propia forma de socialismo. Y otro fue Mao Zedong, que estaba algo molesto con Stalin porque nunca lo reconoció. En realidad, Stalin siempre reconoció a su enemigo, que era Chiang Kai-shek, que era el nacionalista. Pero Stalin tenía un caso específico con Mao Zedong, debido al tamaño del territorio de China que podría amenazar a la Unión Soviética. Stalin y Mao terminaron reuniéndose varias veces, e incluso salieron de allí algunos acuerdos. Y a pesar de decir que eran naciones separadas, Mao siempre fue llamado manipulado por Stalin. La victoria en la guerra impulsó la imagen de Stalin, que llegó al nivel de la imagen de Lenin. En las imágenes siempre se veía vital, a pesar de su avanzada edad. Nunca dejó de usar su ropa de mariscal hasta su muerte. Incluso en otros países comunistas se veía la imagen de Stalin. Incluso lo llamaban el mayor líder de todos los tiempos, de todos los pueblos. Su imagen comenzó a ser omnipresente. Siempre había algún cartel gigante y colorido, o alguna estatua, que siempre estaban presentes en las montañas o en los bosques. Las enciclopedias e historias comenzaron a rehacerse para dar más atención al régimen comunista y a algunos personajes. Las imágenes antiguas que mostraban a Trotsky, Lenin y Stalin ahora comenzaron a desaparecer con Trotsky. Cuando ya estaba cerca del final, Stalin ya estaba mentalmente y físicamente débil. Siempre dormía hasta tarde y se quejaba cuando trabajaba hasta tarde, pero siempre dejaba una luz encendida para que desde la ventana la gente pudiera ver que estaba allí trabajando. De vez en cuando, quiero decir, no de vez en cuando, era bastante frecuente tener cenas con sus empleados, que estaban llenos de comida, pero tanta comida, que las cenas duraban hasta las 4 o 5 de la mañana. Los purgas continuaban, aunque el número se había suavizado bastante. Además, Stalin siempre ejercía presión sobre sus colegas, haciendo que temieran que un día la confianza que él tenía en ellos se acabara. Y cada vez que pasaba más tiempo, Stalin se volvía, digamos, más prejuicioso con un grupo de personas de origen judío. Para que tengan una idea, 25 intelectuales de este origen terminaron siendo fusilados y llamados, entre comillas, enemigos. Y un grupo de personas terminó teniendo miedo, pero aún así, algún tiempo después, para ser más exacto, el 6 de marzo de 1953, Joseph Vissarionovich Stalin murió. Mientras la plaza del Kremlin estaba llena de gente lamentando el suceso, en los gulags ellos celebraban. Después de su muerte, el nombre Stalin comenzó a desaparecer de todo, e incluso comenzaron a decir que los famosos enemigos nunca existieron. Incluso el actual líder del partido, Khrushchev, mostró todos los crímenes de Stalin. El cuerpo de Stalin fue retirado del mausoleo de Lenin y colocado cerca del muro del Kremlin. Y sus estatuas también desaparecieron, quedando solo una, en su ciudad natal, Agore. No es mentira que Joseph Stalin transformó una tierra entera de campesinos en una gran potencia, y que también ayudó a ganar una guerra. Pero también torturó, encarceló y quitó la vida de millones de personas. Algunos lo llaman un gran líder, otros lo llaman un gran asesino.